por la pregunta que formulará en nombre de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, su portavoz, don Antonio Maillo. Don Antonio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El viernes pasado tuvo lugar en este Parlamento un encuentro muy importante desde nuestro punto de vista y muy emocionante. Un encuentro organizado por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Gente sin casa, parados excluidos del mundo laboral, migrantes sin nada, familias sin ingresos. El rostro de la pobreza y la exclusión estaba en el Parlamento para discutir de modelo social. Una jornada que evidenciaron que la situación económica y social de Andalucía está lejos de la tan cacareada recuperación económica. 834.000 niños, el 51,10% del total, en riesgo de pobreza o exclusión social infantil en Andalucía, según datos de UNICEF. 420.200 hogares con todos sus miembros en paro, de los cuales 189.000 sin ningún ingreso. 997.365 parados registrados en septiembre, un aumento de parados de los cuales la mitad son andaluces. 1.260.500 según la encuesta de población activa, sin contar con los jóvenes exiliados en esa nueva migración que supone la nueva migración económica del conocimiento. Y, señoras y señores, señora presidenta, con la fuga de cerebros no hay recuperación económica. El Estatuto de Autonomía, en su artículo 9, establece que todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La reunión de la semana pasada evidencia el claro incumplimiento del Estatuto. Señora presidenta, el 4 de diciembre del 77, millones de andaluces y andaluzas salieron a las calles porque querían y queremos una Andalucía soberana y dueña de su destino. El 28 de febrero del 80 se culminó formalmente con un referéndum que reivindicó y estableció un poder andaluz que, desde luego, desde Izquierda Unida no renunciamos a él, a pesar de ver cómo se ha pisoteado y se pisotea la soberanía andaluza en múltiples formas. Políticas de recortes de derechos venidos de la Unión Europea y del Gobierno central. Reformas laborales que hacen y que permiten a empresas con beneficios millonarios despedir a sus trabajadores, como el caso de Vodafone, objeto de debate en esta Cámara. Un modelo económico de precariedad y de servicios. Un fortalecimiento, por ejemplo, de la base de Morón con la política al servicio de la política militar norteamericana. Las maniobras chulescas de la OTAN o el ejemplo de regla de gasto son casos de mucha variada naturaleza que reflejan ese pisoteo a la soberanía andaluza. Izquierda Unida no va a cejar en políticas que garanticen los derechos sociales de los andaluces y la andaluza, de renta mínima, de una educación garantizada pública y universal o una salud de las mismas características, servicios sociales, el derecho a la vivienda como derecho humano o el del trabajo. Señora presidenta, ¿qué actuación tiene previsto realizar el Gobierno andaluz para alcanzar el desarrollo pleno de los derechos sociales contenidos en el Estatuto Autonómico para Andalucía? Gracias, señor Maillo. Señora presidenta. Muchas gracias, presidente. Señor Maillo, nuestro Estatuto de Autonomía es un buen estatuto y es un estatuto social. Desde su renovación en el año 2007 viene demostrando que aquella aprobación fue un acierto para Andalucía. Parte de nuestra capacidad de proteger el estado del bienestar y los servicios públicos reside en la capacidad de autogobierno que nos permite nuestro Estatuto de Autonomía. Y hay para quienes esa capacidad de autogobierno y las propias comunidades autónomas en sí deben de ser doblegadas. Le decía que parte del éxito del modelo autonómico está en la extensión de los servicios públicos y en el mantenimiento del estado del bienestar para todos los ciudadanos sin ningún tipo de exclusión. Y nuestro Estatuto de Autonomía, el Estatuto andaluz, es vanguardia en España. No solo porque recoge un catálogo muy amplio, como ha hecho referencia, de derechos sociales, sino porque además también lo estamos llevando a la práctica. Y le pongo un ejemplo. En los pocos 3 meses que llevamos de legislatura han sido leyes importantes las que se han trasladado ya para el debate en la Cámara, como la Ley de Sostenibilidad del Sistema Público Sanitario, que va a blindar las prestaciones y que al mismo tiempo va a evitar los copagos, o la propia Ley de Protección de los Ciudadanos ante el mercado hipotecario, que va directamente al corazón, a la raíz de un problema como el derecho a la vivienda. Y es verdad que en un momento de descrédito de la acción
política en donde se pretende distribuir responsabilidades fundamentalmente a las comunidades autónomas y a los ciudadanos, diciendo que vivían por encima de sus posibilidades, hay que reivindicar esa capacidad de autogobierno y esa capacidad que nos da el Estatuto de Autonomía, porque sin ella, seguramente, la voluntad de algunos de que las conquistas sociales quedaran reducidas a un mínimo asistencial, seguramente eso hubiese sido posible. Andalucía, como decía, cuenta con un buen Estatuto de Autonomía. Tuvimos una oportunidad de renovar ese compromiso con nuestra autonomía el pasado año 2007 y desde el año 2007 a ahora tengo que decirle que a mí me hubiera gustado poder desarrollar en su plenitud, desde hace 23 meses que llegué a la presidencia, lo que contempla el Estatuto de Autonomía. Me hubiera encantado que me hubiera tocado una etapa distinta, que no hubiese sido de crisis económica brutal, que no hubiera tenido que tener enfrente a un Gobierno de la nación con una mirada cortoplacista de lo que eran las conquistas sociales y los derechos de los ciudadanos. Pero sí es cierto también que gracias al instrumento que supone el Estatuto de Autonomía, en Andalucía hemos podido tener nuestro propio camino. Hemos podido poner sobre la mesa medidas que marcan la protección de la educación, la protección de la sanidad, la protección de los derechos sociales. Desde el año 2007 han sido 41 medidas. En la pasada legislatura, medidas importantes, leyes importantes, en la línea de esa protección social. Y aquí, en esta Cámara, le decía, en los 3 primeros meses ya hay medidas sobre la mesa, pero en las próximas semanas iremos aprobando la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad, la Ley de Memoria Histórica, una batería de normas que vayan dirigidas, como le decía, a proteger el estado del bienestar, a proteger las conquistas sociales y a que no dependan de la capacidad adquisitiva de cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Maillo. Muchas gracias, señor presidente. Señora Díaz, seguimos con el estilo vaporoso y falto de concreción. Habla del pasado, del presente, pero echo de menos hablar del futuro inmediato. Un futuro inmediato que en octubre de 2015 se llama desarrollo presupuestario, que es la concreción certera del cumplimiento de ese blindaje de derechos sociales reconocido por el Estatuto. Usted parece que las cosas se arreglan con la disminución de ingresos. No las ha aludido. Lo más actual de todo, la decisión de un camino preocupante, una reducción y una disminución de ingresos de 120 millones de euros que revienta la estrategia de achique de espacio objetivo que ha planteado el Gobierno central. Mire usted, el artículo 135 de la Constitución española, pactado con el Partido Popular y ustedes, que obliga al pago de la deuda por encima de las políticas sociales. Un achique de espacios con las obligaciones de las prioridades del pago de proveedores que relega, en último lugar, a los pagos a las entidades locales, a los ayuntamientos generadores y de actividad económica en nuestros pueblos y ciudades. Un endurecimiento del déficit del 0,7 al 0,3, que son 560 millones de euros menos en el margen de desarrollo presupuestario. El techo de gasto, que endurece más aún ese achique de espacio. ¿A usted le sobra o le falta dinero, señora presidenta? ¿Cómo es posible que en ese relato del endurecimiento de las condiciones del Gobierno del Partido Popular usted diga ahora, con esa reducción de 120 millones de euros para políticas sociales, que le sobra el dinero? Aclárese. ¿Sabe por qué? Porque no vale la milonga de que hay recuperación económica. No hay recuperación económica. Los datos de pobreza y los datos sociales evidencian que no puede haber aumento de ingresos si no hay recuperación económica, porque no hay recuperación del empleo, que es la señal más significativa y la única creíble de cuando estemos cambiando de ciclo. Ustedes, señores del Gobierno, mienten y lo saben. Generan una expectativa profundamente electoralista y son medidas para satisfacer a la derecha de Ciudadanos. Unas medidas que, en primer lugar, no tienen progresividad. Plantean una reducción del IRPF tanto al que gana 10.000 euros como al que gana 60.000. No tiene impacto en las familias. Supone incorporar a la familia 6 euros, entre 6 euros y 12 euros mensuales. ¿Dónde está la disposición de más dinero en la familia para aumentar el consumo, al que aludía anteriormente en una pregunta de este grupo la consejera de Hacienda? ¿Qué tomadura de pelo es esta, señora presidenta? Estas son las decisiones que pisotean los derechos sociales. Con 120 millones de euros que ustedes han renunciado y que recortan, podemos contratar, porque todavía tengo la esperanza de que haya un debate presupuestario al efecto, 4.000 maestros o 3.400 pediatras.
Por eso tenemos que apelar a la movilización del poder andaluz. Por eso el 22 de octubre tenemos que salir a la calle, como se salió el 4 de diciembre, como se salió el 28 de febrero, en las marchas de la dignidad. ¿Para qué? Para reclamar el cumplimiento del Estatuto, para reclamar pan, techo, trabajo y dignidad. Mire usted, frente al vacío de las propuestas de iniciativa legislativa, algunas las plantea vinculadas ya anunciadas, no hay novedad. Nosotros le planteamos una que vamos a presentar después de esta comparecencia, la ley de la banca pública. ¿Y saben por qué? Porque frente a los recortes de ingresos, a la disminución de ingresos, frente a ese recorte que no resuelve, sino que ahonda y blinda mucho menos los derechos sociales, hay que establecer leyes que garanticen un nuevo modelo productivo, que den credibilidad a ese nuevo modelo productivo y que cumpla con los principios rectores de las políticas públicas a los que usted aludía, entre otros los sectores reconocidos por el propio Estatuto, como el del turismo, pasarlo del carácter estacional a un carácter permanente, es decir, de contratos de 2 o 3 meses a contratos mínimos de 9 meses, o el del sector agroalimentario. Se trata de reactivar el crédito para los que pueden reactivar la economía, para generar empleo y no con el recorte de las políticas sociales a través de ese anuncio preocupante en el que usted dice que sobran 120 millones de euros. No estamos dispuestos a una nueva restauración, señora presidenta. No estamos dispuestos a que sean de nuevo los protagonistas los que provocaron la crisis, en un tablero en el que usted, señora presidenta, pensábamos que iba para reina y ha quedado en peón del IBEX 35, en peón de Ciudadanos y en peón de los poderes financieros que quedan incólumes a esta crisis si ustedes siguen por este camino. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Señora presidenta. Señora presidenta. Gracias, presidente. Señor Maillo, si usted me quería preguntar hoy aquí del presupuesto, hubiese sido tan fácil como hacer una pregunta en este pleno sobre el presupuesto y cuál era mi voluntad y mi intención de cara al próximo presupuesto. Si me pregunta del estatuto, y será lo último que le diga en la mañana de hoy, es un buen estatuto de autonomía para Andalucía y permite que el camino, que la hoja de ruta en Andalucía sea diferente a la que ha mantenido estos 4 años el Gobierno de España. Como quiere conocer también parte del presupuesto que vamos a presentar en esta Cámara, le diré lo siguiente. Mire, ser de izquierda para mí es que la gente viva mejor, que tenga más renta disponible y que el coste de los servicios públicos no lo paguen los de siempre, los trabajadores y las clases medias que se han asfixiado en este país. Eso es para mí ser de izquierda. Y siempre que esté en manos de este Gobierno y de esta presidenta, aliviaremos a esas clases medias y a esas clases trabajadoras que han soportado el mayor coste de la crisis en España. Yo sé que para usted no se debería de haber tocado en absoluto esos impuestos y para el Partido Popular, en cambio, les parece poco lo que se han bajado los impuestos. Significa que este Gobierno y esta presidenta están más cerca de la inmensa mayoría de los andaluces que saben lo que les está costando esta crisis. Verá, lo único que estamos planteando en este presupuesto es cumplir con nuestro programa y cumplir con mi palabra como presidenta, que cuando me presenté en esta sesión de investidura anuncié una bajada del tramo autonómico para las clases medias, para los trabajadores y para quienes invirtieran y crearan empleo en Andalucía. ¿No sobra a este Gobierno el dinero? ¿Le sobra a Andalucía? No, no le sobra, pero es que a las familias tampoco le sobra. Y lo que espero que usted me acompañe, me siga acompañando en la reivindicación ante el Gobierno de España para que esa regla de gasto injusta no se le aplique a Andalucía, para que el reparto del techo de gasto, para que el reparto del objetivo del déficit no siga siendo injusto y que me acompañe para que el modelo de financiación se aplique bien y no se castigue a Andalucía como se ha castigado en estos 5 años. Ahí es lo que espero que usted me acompañe, porque es cierto que no le sobra dinero a esta tierra y es cierto que tampoco le sobra dinero a la familia. Ahora bien, va a haber en el presupuesto 2 elementos que van a ser fundamentales y que van a aumentar sus cuantías. Uno es la educación y otra es la sanidad. Porque entiendo que, a pesar de que en Andalucía
Gracias a ese estatuto del que usted me preguntaba, hemos podido mantener los servicios públicos, que no se privatizaran hospitales, que no se cerraran urgencias, que no se hiciera negocio con la salud de todos, que los colegios siguieran siendo una prioridad. A pesar de todo eso, aquí ha habido un esfuerzo importante. Mucho lo han pagado los profesionales sanitarios, el bolsillo de los docentes, el bolsillo de los empleados públicos. Se ha mantenido una cartera de servicios, pero ahora toca hacer un esfuerzo, y este presupuesto lo va a tener en materia de educación y sanidad. Y le tiendo la mano para que se sume, para que colabore y para que en este presupuesto se sienta también identificado. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.